Bien, buenos días a todos. Es un gusto verles. Tenemos invitados, al final les vamos a saludar, pero vamos a continuar esta mañana con la enseñanza de la palabra de Dios. Recordemos que estamos viendo un tema que se llama ¿Cómo conocer la voluntad de Dios o conociendo la voluntad de Dios? Es la quinta enseñanza de la serie. Y nos hemos detenido, acuérdense que la primera voluntad de Dios es que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la primera voluntad de Dios para todos los hombres. Pero una vez salvos, si hemos nacido de nuevo, la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Y nos hemos detenido ahí por la importancia de entender claramente lo que es ser lleno. Ya lo explicamos las semanas anteriores, qué significa, que es ser guiado, controlado, gobernado por el Espíritu Santo. Pero hace 8 días comenzamos a ver bíblicamente cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu. ¿Cuál es la consecuencia de una persona, de un cristiano lleno del Espíritu, de un cristiano, una cristiana que le ha cedido al Espíritu de Dios el control de su vida? Vayamos al texto que hemos estado leyendo, Efesios 5:17, y dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante ser entendidos de qué, de cuál es la voluntad del Señor. En este caso, Efesios nos dice justamente en el versículo 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, entiéndase, destrucción. Antes bien, ¿qué dice? Ser llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí que hemos nacido de nuevo, que seamos llenos del Espíritu. Es su voluntad, es su mandato. ¿Y qué es lo que produce ser lleno? Versículos 19 y 20, comenzamos hace 8 días. A ver dos cosas que produce el ser lleno realmente del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días vimos la primera consecuencia o la primera evidencia de una persona llena del Espíritu. ¿Quieres evaluar a la luz de la Biblia si realmente eres lleno del Espíritu, si realmente le has cedido el control de tu vida? Dice el versículo 19 que hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Lo primero que produce el Espíritu Santo en una persona llena del Espíritu es una vida de alabanza. Es el deseo de tu corazón alabarle, cantarle. El que conoce el amor de Dios, el que ha experimentado la salvación a través de Jesucristo, tiene un deseo de cantarle, de adorarle. Cantar es una expresión de alabanza y es una expresión de gratitud. Entonces, hemos estudiado que el canto, la alabanza, la diseñó Dios. Dios lo creó como una forma de manifestarle a Él nuestra alabanza y nuestra gratitud. Le adoramos por quien Él es. Le adoramos por sus bendiciones. Le adoramos por su salvación. Y el canto dice, las alabanzas, los salmos, los cánticos, los himnos, ¿son entre quién? Entre nosotros. ¿Y son para quién? Para el Señor. Los cantos son para Dios, para exaltar el nombre de Dios, como dice el Salmo 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿A quién le cantamos? A Jehová, a nuestro Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo. Cantad a Jehová. El canto es para Dios, no es para nosotros, no es para la gente. El canto es para Dios y dice, cantad a Jehová toda la tierra. Y luego dice el Salmo 149, cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea ¿en dónde? En la congregación de los santos. Le cantamos a Dios
cuando nos congregamos como sus hijos, como personas que hemos sido salvas por la gracia de Dios. Amén. Por eso dice Efesios 5:19, entre nosotros. Le cantamos a Dios entre nosotros. Por lo tanto, el canto no es un show. El canto no es un medio de entretenimiento. A ver, ¿qué buscamos cantar en la iglesia para que la gente se sienta a gusto? No, el canto no es para la gente, el canto es para Dios y nos sumamos en alabanza a Dios. Hoy tristemente se ha hecho de los cantos cristianos, entre comillas, negocio, conciertos, venden discos, venden música, todo ese tipo de comercio alrededor de la supuesta música cristiana. A la luz de la Biblia, el canto es para Dios. Nos reunimos y le alabamos. No hay por qué vender música, ni cobrar conciertos, ni hacer conciertos en auditorios. Cuando nos reunimos, le alabamos a Dios. Amén. Satanás es el que ha distorsionado la música. El canto lo creó Dios, es un invento de Dios, el canto, la alabanza. Pero Satanás, si ustedes estudian la Biblia, verán que en el cielo, cuando él era un ángel, llevaba la alabanza en el cielo. Entonces sabe de música, pero Satanás lo que ha hecho es distorsionar la música, como todo lo que hace. Todo lo distorsiona, la propia Biblia. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Con qué quiso engañar Satanás a Jesús? Con la Biblia, léanlo en Mateo 4. Con la Biblia. Entonces, que no distorsione la música, lo hace y ha hecho de la música algo que se ha perdido el propósito principal, exaltar al Señor, y la alabanza es solo para Él. Pero esa música del mundo que incluso se ha metido a las iglesias, se va a acabar pronto. La Biblia dice en Apocalipsis 18:22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. La Biblia enseña que justo después del juicio que viene sobre la tierra, cuando la iglesia cristiana sea arrebatada, van a venir los sellos, van a venir las trompetas, las copas de la ira de Dios, y esa música se va a acabar. Esa música se va a acabar finalmente. En el infierno no va a haber música. Un día una persona me decía, se me hace que en el infierno va a estar el mero ambiente. No saben lo que dicen, porque será el llorar y crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Por eso Dios ya se lo había advertido a Satanás en Ezequiel 26:13. Fíjense lo que dice. Y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras. Bien, entonces les decía que Ezequiel 26:13 habla justamente de la advertencia que Dios le hacía a Satanás. Y haré cesar el estrépito de tus canciones y no se oirá más el son de sus cítaras. Entonces, como ven, esa música se va a acabar, pero en la iglesia alabamos a Dios. Y ya estudiamos cómo hace 8 días, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, no con rock, no con rap, no con ranchera, no con salsa, no con todo ese tipo de música del mundo que se ha metido a la iglesia. Lean el tema que tenemos ahí en la página de la Biblia y la música, y se darán cuenta que los mismos rockeros reconocen que esa música se las inspiró Satanás. Entonces no podemos traer esa música y decir, nada más le ponemos letra cristiana y ya se va a oír bien bonito. A la luz de la Biblia, solo un cristiano lleno del Espíritu Santo puede cantar y canta, porque Dios mismo dice el Salmo 40, versículo 3, que pone cántico en nuestra boca. Amén. Entonces dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces le cantamos
desde nuestros corazones, porque Él nos ha dado un corazón nuevo. ¿Se acuerdan la promesa en el Antiguo Testamento? Quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Hablando espiritualmente de lo que haría. Ahora desde nuestro corazón, nacidos de nuevo, podemos alabarle como debemos alabarle. Amén. Entonces, eso es lo que produce en primer lugar el Espíritu Santo cuando una persona es llena del Espíritu, un deseo de adorarle. Por eso antes de la enseñanza, cuando nos reunimos, ¿qué hacemos? Cantamos, alabamos. El canto, la alabanza no es para rellenar un programa. A ver, ¿qué hacemos antes de la prédica? Pues a ver cómo ven que cantemos. No, no es un invento de nosotros. Le alabamos porque tan importante es alabarle como la enseñanza de la palabra de Dios. Les decía que una vez una persona me dijo, yo no llego más que a la predicación, hermano. A mí la música, eso a mí no se me da. Entonces muy probablemente no ha entendido que cuando realmente somos llenos del Espíritu, no es que se te dé o no, es que el Espíritu Santo produce ese deseo de cantar y alabar a Dios. Amén. Bien, vamos ahora sí a la segunda consecuencia de una vida llena del Espíritu, Efesios 5:20. Y es una vida, dijimos, llena de ¿qué? De gratitud. Fíjense lo que dice la Biblia que produce el Espíritu Santo cuando somos llenos del Espíritu. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Dando ¿qué? Siempre, ¿qué? Gracias por todo. ¿A quién? A Dios. Dice aquí la palabra de Dios, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que ha nacido de nuevo, el que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, vive para dar gracias siempre y por todo. Da gracias siempre y por todo. Y miren, antes de analizar el versículo, déjenme a manera de introducción explicarles que la mayoría de la gente no siente ese deseo de dar gracias a Dios. La mayoría de la gente come, trabaja y no da gracias a Dios. La mayoría de la gente, ustedes vayan a un restaurante a la hora que van a comer y van a ver que es mínima la gente que dobla, inclina su cabeza y le dice, gracias Padre Celestial por este alimento que tú me das. Son los menos. La gente ni siquiera para comer da gracias. Llegan y comen como el borras, órale, para adentro y a comer, cuando ¿quién es el que nos da todas las cosas? Miren, hay una parábola en Lucas 12 de un hombre rico que lo menos que tuvo en su corazón fue gratitud. Y Dios lo había prosperado porque la Biblia dice que es Dios el que puede hacer que las personas tengan riquezas. Y vamos a ver qué hizo este hombre rico de Lucas 12. Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, económicamente había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, gracias a Dios, dice así. Dios, te doy gracias por lo que me has dado. No, vean lo que dice. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ven ustedes el mínimo sentido de agradecimiento de este hombre rico? Absolutamente él andaba pensando qué hacer, voy a hacer mis inversiones, voy a hacer, a ver qué compro, a ver si compro un terrenito allá en Tabachines, y ahí estaba haciendo sus planes, pero de gratitud a Dios, ninguna. Dice que hablaba consigo mismo, estaba consigo mismo, y bueno, Dios le hizo saber esta verdad, versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será?
así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre rico no le dio gracias a Dios. No tuvo un corazón agradecido, porque Dios es el que nos da todas las cosas. Dios es el que nos da todas las cosas. Esa es una verdad que la Biblia deja muy en claro. ¿Y saben quién lo supo? Por ejemplo, Job. En la Biblia, Job, un día, dentro de la soberanía de Dios, Dios le quitó todo lo que tenía. Y cuando digo todo, es todo. Perdió su ganado, perdió sus siervos y también murieron sus hijos en un solo día. ¿Y qué dijo Job? Versículo 21 del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y viene una gran verdad. Jehová dio y Jehová ¿qué? Quitó. ¿Quién da? Dios. ¿Quién quita? Dios. Y dice, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la soberanía de Dios que le dio y en ese momento le había quitado, ¿qué hizo? ¿Se quejó? ¿Se enojó contra Dios? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi ganado? ¿Por qué mis siervos? ¿Qué hizo él? Dijo, sea el nombre de Jehová ¿qué? Bendito. Esa es una verdadera actitud de gratitud. Él está agradecido. Señor, tú me diste y en tu soberanía tú me quitaste. Gloria a tu nombre. Ese es un nombre agradecido, no solo cuando Dios da, sino también cuando Dios quita. Él dijo, Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Alabó a Dios. ¿Qué hacemos cuando? Miren, no creo que después de Jesucristo, que fue el que sufrió más en esta tierra, al morir por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario, pero después de Jesucristo no creo que haya hombre que haya sufrido tantas aflicciones como Job. En un solo día perdió todo y posteriormente hasta su salud. Pero en todo eso él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Pudo seguir agradecido porque Dios es el que da y es el que quita. Mucha gente, aún cristianos, ¿verdad? Cuando pasan una aflicción, lo primero que dicen, ¿y por qué Dios permite? Y se enojan, es más, dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Esa es la primera que agarran como chantajeando a Dios. No, ya no voy a la iglesia porque desde que voy a la iglesia perdí el trabajo, me fue mal, me enfermé, ya no voy a la iglesia. ¿Saben quién se pierde la bendición de no ir? No es Dios el que se pierde la bendición, es el que no va, porque el Salmo 133 dice con toda claridad la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el bordo de sus vestiduras. Y miren el versículo 3, como el rocío de Hermón, porque allí, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿qué pasa cuando nos congregamos los hermanos juntos en armonía? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. ¿Quién se pierde la bendición cuando se ponen con Dios? Pues ya no voy a ir a la iglesia, ya no me vas a ver más. ¿Quién se está perdiendo la bendición? El que deja de congregarse, el que se amarga con Dios. Job no se amargó, Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Amén. Eso lo puede producir el Espíritu Santo en una persona llena del Espíritu. Que puedes, ahorita vamos a ver, porque déjenme anunciarles que estoy preparando un par de series, pero yo creo que la que sigue es una serie que la vamos a titular probablemente La bendición de los sufrimientos. Y parece una paradoja, ¿no? La bendición de los sufrimientos. Y uno dice, a ver, o sea, la bendición de los sufrimientos, vamos a ver
que en la palabra de Dios, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, cuando Dios permite aflicciones, Él tiene un propósito. Amén. Entonces quizás terminando esta, se agarran porque vamos a ver ese tema. Entonces, ¿qué diferente Job al rico de la parábola de Lucas 12? Job bendijo a Dios cuando le había quitado, y el otro que lo tenía todo andaba haciendo planes de dónde invertir su lana. Qué diferente, porque no ser agradecido con Dios equivale a no creer en Dios, a no creer que Él es el que lo da todo, que Jehová da y Jehová quita. El que ha nacido de nuevo, el que vive lleno del Espíritu, puede, como dice Efesios 5:20, puede dar siempre gracias a Dios por todo. Amén. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que Dios sanó? Esos 10 leprosos que Dios sanó, Dios hizo un milagro allá en Lucas 17, versículo 11, miren lo que dice, Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? 10. Está más abajo, Saraí. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados, dice la palabra de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Y este era samaritano. ¿Qué hizo solo uno de los 10? Dio gracias. 9 dijeron: Dios me sanó, qué bueno, ahí nos vemos. Pero este regresó a dar gracias, y eso es una muestra de fe. Creer y dar gracias es una muestra de fe. Por eso inmediatamente Jesucristo, vean lo que le dice el 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y vean el versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esa actitud de gratitud era una actitud de fe, de creer que Dios es el que da todas las cosas, de que Dios lo sanó. Una actitud de fe nos lleva a agradecer siempre. 10 sanaron, solamente uno volvió y dio gracias a Dios. Ahora hay gente que expresa comúnmente, ¿quieres regresarte unos versículos, Ari? Que comúnmente dice por mera costumbre, gracias a Dios. ¿Han visto que la mayor parte de la gente dice: ay, gracias a Dios, pero será un gracias genuino? ¿Se acuerdan del fariseo de la parábola de Lucas 18? Vamos a leerla. Y dice Lucas 18:9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es decir, un religioso, conocía de las escrituras, pero no las vivía. Y el otro un publicano, un cobrador de impuestos, era de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de aquellos tiempos. Que la gente no los quería, por cierto, pues a quién le gusta que le cobren impuestos. Entonces el fariseo, puesto en pie, fíjense lo que dice: oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, voy todos los domingos, llego puntualito el domingo, sirvo en un ministerio. Y estaba ahí. ¿Será un genuino dar gracias a Dios? Vean que dice el versículo 11, que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Parecía que le daba gracias a Dios, pero era consigo mismo. Gracias, Señor, porque soy bien bueno.
Gracias. ¿Habrá gente así dentro de la iglesia cristiana de nuestro tiempo? Que solo dicen, y yo hice, y yo compré, gracias Señor, porque yo hice, y yo voy a hacer, y mira mi casa. Bueno, hasta predicadores y pastores que pasan al frente del púlpito y de lo único que hablan es de ellos. Hermanos, yo construí esta iglesia. Y aquí hay que decirle, ¿y a qué hora moriste por ella? Yo fui a tal lugar y yo hice y yo alcancé a miles y yo he ido a todos los lugares y se la pasan hablando más de ellos que el del Dios que los rescató. Estamos aquí para predicarles la palabra de Dios. Y entre más las citemos y se las digamos, esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. No estamos aquí para hablar de nosotros. De pronto no está mal que cuenta uno alguna anécdota, como la del peso, ¿se acuerdan? El peso que quería que me devolvieran. Pero bueno, dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo. Decía que le daba gracias a Dios, pero era para él mismo. Entonces, a veces hay personas que dicen que dan gracias a Dios, pero no hay una actitud de gratitud. Vamos a estudiar el versículo, vamos a entrarle ya a Efesios 5:20. Y fíjense lo que dice, que debemos de hacer. El que está lleno del Espíritu dice Efesios 5:20, dice dando. Esta palabra dando significa una acción continua. O sea, ¿cuántas veces al día tenemos que darle gracias a Dios? En infinidad, en un día. Gracias porque nos levantamos, gracias porque la comida, gracias. Hay tantos motivos para dar gracias a Dios, pero vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Dando siempre gracias a Dios, gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, analicemos este versículo. Dice que debemos dar gracias. La palabra gracias, eucaristeo, en el griego, fíjense lo que significa. Expresión de agradecimiento por sentirse favorecido por lo que alguien ha hecho. Dar gracias es expresar agradecimiento por lo que alguien ha hecho por mí. ¿Habrá hecho Dios algo por nosotros? Si hiciéramos una lista de lo que Dios ha hecho por nosotros, no terminaríamos. De verdad, y esto lo entiende quien ha nacido de nuevo, ¿cuántos motivos hay de dar gracias? Gracias por la vida, gracias a Dios, porque además dice que demos gracias a ¿quién? Al Dios. Un día me dijo una persona, no, gracias a la vida, hasta hay un canto, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto. No, la vida no te dio nada. El que da todo, ¿quién es? Es Dios, y a Él le damos gracias por nuestra salvación, por el perdón de pecado, por la vida, por la salud, por ti. ¿Cuántos motivos hay de dar gracias a Dios? Pero vean aquí que dice justamente cuándo y por qué debemos dar gracias. ¿Cuándo debemos dar gracias? Siempre. ¿Y por qué causas? Por todo. Ya con eso tenemos para la enseñanza de hoy y del próximo domingo. Debemos dar gracias siempre. Y debemos de dar gracias por todo. Comencemos este domingo nada más. Allá atrás están haciendo malabares, porque el sol está dando y ya había ahí una manta del Buen Fin. Pero es que este es un buen fin, ¿no? Estamos aprendiendo la palabra y después va a haber un par de ceremonias de matrimonio. Entonces, motivo para dar gracias a Dios. Amén. Porque damos gracias a Dios siempre. La Biblia dice que le debemos dar gracias a Dios siempre, siempre. Voy a explicar esto poniendo 3 momentos de nuestra vida que vamos a pasar todos y en los cuales debemos de darle gracias siempre. Voy a empezar por un primer momento de nuestras vidas que pasamos en diferentes situaciones y es cuando Dios nos favorece con sus bienes. Cuando hablo de bienes, hablo espirituales y por supuesto materiales. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los bienes que le da? Por la salud, por la vida eterna. ¿Cuántos? A ver, así rápido. ¿Qué motivos de acción de gracia? Alguien diga, alguna acción de gracias por la que puedas darle gracias a Dios por bienes, bendiciones que te ha dado. Adelita. Vida eterna. ¿Qué más? Salud. La salvación.
¿Qué más? La familia, por cada día. Espirituales hay infinidad. Por levantarnos, por su misericordia, por la gracia de Dios, por el sol que le está dando allá afuera, o sea, por el trabajo. ¿Por qué más? Porque tenemos una casa, porque nos da el poder reunirnos. O sea, si hay motivos para darle gracias a Dios por sus bienes, por los favores recibidos, hay infinidad. ¿A alguien se le dificulta darle gracias a Dios por lo que le da? Pues no, inmediatamente, Señor, gracias. Y te dio ese trabajo que querías, gracias, Señor. Y te dio la salud, gracias. Y te pudiste levantar, gracias. Porque Él nos bendice, dice el Salmo 65:11. Tú coronas el año con tus bienes. La palabra bienes en el hebreo top significa bienes materiales, pero también espirituales. Entonces, Él corona, Él llena el año con sus bienes y sus nubes destilan grosura. Pregunta, este año que está a punto de terminar, ¿cuántos bienes te ha dado? Espirituales y materiales, innumerables, yo creo que no acabaríamos. ¿Cuántos motivos hay de dar gracias a Dios? Y dice la Biblia pues en Efesios 5:20 que le demos gracias siempre, siempre. Y no es difícil pues darle gracias a Dios por sus bienes, ¿o sí? Y Él nos llena de bienes, dice Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, dice la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios por sus bendiciones y las comunicamos a la gente y le decimos, mira, gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios por la vida eterna, como dice el Salmo 26:7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar, ¿qué dice? Todas sus maravillas. Contémosle a la gente todas sus maravillas. Nos salvó, nos dio vida eterna, nos perdonó. Hay tanto por qué darle gracias a Dios. Pero hay gente como el rico que acabamos de leer en Lucas 12, que no tuvo palabras de gratitud a pesar de los muchos bienes que Dios le dio. Entonces, número 1, momentos de bendiciones, de favores de Dios en nuestra vida, los vivimos cada día. Hay motivos para agradecerle por lo que Él nos da, infinidad de motivos. ¿Se acuerdan que, y por eso cantamos, decíamos hace 8 días, que el canto es una expresión también de gratitud? ¿Qué hizo Moisés? Leíamos hace 8 días. ¿Qué hizo Moisés cuando salió con el pueblo de Egipto? Cantaron. Y entre paréntesis, ¿saben que ese canto que cantó Moisés se va a cantar en el cielo? Dice Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y vean el versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el canto que te decía que sacáramos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, es fácil darle gracias a Dios por sus bendiciones y favores recibidos. Amén. Pero hay un segundo momento que pasaremos en diferentes circunstancias de nuestra vida, y es cuando estamos esperando la respuesta de Dios. O sea, todavía no nos bendice con su favor, con lo que le hemos pedido, pero el cristiano debe dar gracias anticipadas. Independientemente de lo que haga, voy a poner un ejemplo, yo le pido, Señor, quizás no tengo empleo, Señor, yo te pido por ese empleo. Señor, tú sabes que lo necesito. Yo te doy gracias por lo que harás. Debemos aprender a dar gracias simplemente porque nos ha oído. Y ese ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Miren Juan 11:41. ¿Qué versículos dice? Este pasaje es cuando muere Lázaro, ¿se acuerdan?
Jesús le habían dicho que estaba enfermo, no fue en ese momento, y cuando fue, pues ya estaba en la tumba y bien muertito. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Oído. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El versículo 41 es clave. Necesitamos aprender de Jesús a darle simplemente gracias porque nos ha oído. Venimos delante de Dios y le pedimos, a lo mejor tienes una necesidad en tu salud, a lo mejor estás pidiendo por tu vecino que no conoce al Señor, estás pidiendo por un trabajo, un problema económico, lo que sea que le hayas pedido. ¿Qué debemos hacer cuando terminamos de pedirle? Señor, gracias porque me has oído. No sabemos qué va a hacer, pero ya le damos gracias anticipadas. Jesús, a diferencia de nosotros, sí sabía lo que el Padre iba a hacer. Pero nosotros venimos y pedimos, ¿verdad? Cualquier necesidad, Padre, yo te pido porque tengo un enemigo en el trabajo, me está haciendo mucho daño, tú guárdame, protégeme, pero te doy gracias porque me has oído. Punto. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sabemos, pero ya le damos gracias anticipadas. O sea, vean, primero, número uno, debemos darle gracias por lo que ya nos ha dado. Todas las bendiciones, la salvación, el trabajo, la vida, etcétera, etcétera. Pero número dos, debemos aprender a dar gracias por lo que todavía no nos da. Ya le pedimos y simplemente decirle, Señor, gracias porque me has oído. ¿Qué va a hacer Dios? No lo sé, pero sí hay una cosa que sabemos. Romanos 8:28. ¿Qué es lo que ya sabemos? Vean lo que dice ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo vengo a pedirle por ese empleo, Señor, te pido por ese trabajo. No tengo trabajo, tú sabes, tengo mi esposa, 8 hijos, tengo que mantenerlos, Señor, dame un trabajo. Yo no sé qué va a hacer, pero yo sí sé que todas las cosas ayudarán a bien, lo cual es motivo suficiente para darle gracias anticipadas. Haga lo que haga Dios en mi vida, va a ser para bien, aunque no me dé el empleo. Eso lo puede hacer una persona llena del Espíritu. No nos perdamos, estamos viendo las consecuencias de una vida llena del Espíritu. Cantamos y alabamos a Dios, y número dos, le damos gracias. Y le damos gracias por lo recibido, pero también le damos gracias por lo que no hemos recibido. El cristiano le da gracias porque finalmente sabe que lo que Dios haga será para bien. Y por eso podemos dar gracias, porque lo sabemos. Esa palabra sabemos, habla, tenemos la completa certeza. Yo no sé de qué manera Dios va a usar para bien eso que estoy pasando, pero yo sé que lo va a usar para bien, y por eso le doy gracias. Como dice Romanos 8:37, más adelante dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pase lo que pase en nuestras vidas, finalmente tendremos la victoria que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Por eso podemos dar gracias anticipadas. Yo no sé qué va a hacer Dios. ¿Cuántos ahora mismo están pidiendo por algo que todavía no sucede? Están a la espera de una respuesta de Dios. Quiero ver sus manos. ¿Qué has pedido por algo? Ya que se lo has pedido, dale gracias. ¿Qué va a hacer? Yo no lo sé. Él es soberano. Pero ya dale gracias desde ahora. Sí sé que lo que haga va a ayudar a bien en tu vida. Amén. Tenemos entonces que aprender a dar gracias por lo que Dios ya ha hecho, pero también por lo que Dios todavía no hace. Estamos a la espera. Estás orando quizás por tu salud, estás orando por tu trabajo, por un hijo que no conoce a Cristo, pero tú ya le das gracias porque te ha oído. Y esa actitud de gratitud me lleva a alabarle.
Miren, un día Josafat, esta historia yo creo que la conocen. Josafat, este guerrero de Dios, le informan que viene un ejército mayor que ellos. Los amonitas y los moabitas le dicen, estos son muy numerosos. Vamos a ver qué hizo Josafat. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 1 de 2 de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, tenían dos ejércitos tremendos, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo, ¿qué dice? Temor. La primera reacción es humana. Si es humano que de repente llegues al médico y te diga tienes diabetes o diabetes, ¿cómo se dice? ¿Diabetes con E? ¿O quién dice diabetes? Ah, bueno. Entonces te dice o tienes tal enfermedad. Es normal, es humano que de repente, ¿cómo es posible? Pero vean lo que hizo inmediatamente Josafat. No se quedó ahí, vamos a ver al compadre, a ver si me ayuda, vamos a ver a mi cuate, el político, si me debe echar la mano. No, lo primero que hizo después de tener temor, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Te vienen con la mala noticia, aparentemente, porque ya sabemos que ayudan a bien, te vienen con esta situación que quizá te dicen, ¿sabes qué? La empresa va a cerrar. A partir de enero ya no hay trabajo. Viene la preocupación de primera instancia, pero inmediatamente después, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos delante de Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, tú guíame, estoy en tus manos. ¿Se fijan cómo lo primero que hizo fue orar? Venir delante de Dios, no fue al compadre, no dijo, a ver, voy a ver quién me da un hueso ahora que vienen las elecciones. Lo primero que hizo es consultar a Dios. Luego reconoció que estaba en una situación muy difícil. Vean el versículo 12, ustedes lean todo en casa. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú, o sea, al ejército enemigo? Porque en nosotros no hay fuerza. ¿Saben qué hizo lo primero que hizo ahí? Yo no puedo, Señor, la verdad. Tenemos que reconocer, no hay fuerzas contra tan grande multitud que vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Así tenemos que venir, Señor, yo no sé qué hacer. Luego hay muchos que no reconocemos, reconozcamos con humildad. Luego me dice, oiga, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Pues no sé, pero vamos a orar a Dios. Pero él reconoció que no podía. Tenemos que reconocer que ante las diferentes batallas de la vida, muchas veces no sabemos qué hacer y venir humillados, Señor, no sé qué hacer. Fue genuino, Josafat reconoció, no puedo hacer nada, te vienen con la mala noticia, te vienen con el dictamen médico y no sabes qué hacer. Consulta a Jehová, ven delante de Dios. Pero ¿saben qué hizo después de esto? Versículo 20 de 2 de Crónicas. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y vean el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Todavía no hay victoria, viene el ejército contra ellos y comenzó a alabar a Dios, una actitud de gratitud adelantada. Él no sabe qué va a hacer, pero dijo, pónganse a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 21, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Él no sabía qué iba a pasar, pero ya estaba glorificando a Dios. ¿Qué pasó en esta historia? Versículo siguiente. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, sus enemigos, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, sin mover un dedo. Ellos solamente le dijeron, Señor, gracias, y comenzaron a alabarle. Yo no sé qué tienes enfrente, a lo mejor tienes un ejército como el de Moab, una situación difícil que dices, no sé qué hacer, Señor. Alaba a Dios, dale gracias a Dios, dile gracias porque me has oído. ¿Qué va a hacer? No sé si va a ser lo mismo que aquí. Yo no te lo puedo prometer porque yo no sé qué planes Dios tenga en tu vida, pero yo sé que finalmente todas las cosas ayudan a bien. Amén. A pesar de todas las circunstancias, Él se puso a alabar a Dios, porque eso es lo que debemos de hacer. Efesios 5:20 dice la palabra de Dios, dando que siempre gracias a Dios. Ahora, número 1, debemos dar gracias por lo que ya recibimos. Número 2, gracias anticipadas por lo que viene. Lo que haga Dios, sea lo que Dios haga, demos gracias. Pero otro momento de nuestra vida que pasaremos en diferentes circunstancias, momentos de aflicción, de pruebas, de tristeza, de aparente fracaso, donde no salieron las cosas como oramos, donde Dios no contestó como queríamos, donde finalmente no sucedió como esperábamos. ¿Qué debemos hacer ahí? Dar gracias también. Porque dice la Biblia que debemos dar gracias siempre, no solo por lo que ya hizo, no solo por lo que va a hacer, sino también por lo que no hizo. También porque Dios no contestó como quería. Quizás querías ese empleo, le clamaste, oraste, Señor, yo quiero ese empleo, y llegas al empleo y dices, ya se lo dimos a otra persona. En ese momento, en lugar de enojarte contra Dios, Señor, gracias. Eso nos enseña la palabra de Dios, porque debemos dar gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Se acuerdan de Daniel? Me gusta poner más ejemplos bíblicos que otra cosa. ¿Se acuerdan de Daniel? Que dice Daniel 1:8 que propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. Fue un joven que vivió íntegro en medio de un pueblo pagano, idólatra. Por lo cual les puedo decir a los jóvenes que están aquí, porque luego me dicen los jóvenes, es que no saben, está bien tremendo el mundo y en la escuela. Sí es cierto, pero si tú vives íntegro, Dios te da la fortaleza. Y Daniel puso vivir íntegro y vivió como un hombre íntegro, como un joven íntegro. Sin embargo, se hizo de enemigos. Había unos sátrapas, unos gobernadores que dijeron, ¿y ese Daniel por qué? Y querían hacer algo contra él, le buscaron alguna movida, a ver, algo debe tener chueco este Daniel, y no le hallaron ninguna falta. Entonces estos sátrapas pues le lavaron el coco al rey Darío y lo obligaron prácticamente con sus argucias a firmar un edicto para que cualquiera que le pidiese algo a alguien que no sea él, fuera muerto en el foso de los leones. Vamos a leerlo ahí en Daniel 6:6 rápidamente. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Un edicto real es una ley. Hagan de cuenta que se juntaron la Cámara de Diputados y sacan sus leyes y las firma el presidente. Una vez que la firma el presidente es ley. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Que promulgues un edicto real y lo confirmes, que a cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Vean cómo lo asusaron y dijeron, firma, nadie puede pedirle nada más que a ti. Porque habían visto que Daniel, ¿qué hacía? Oraba a Dios, le pedía a Dios. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, para la cual no puede ser abrogada. Versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y una vez que firmado por el Asa, es ley, había que hacerlo. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró? Escuchen, versículo 10. Cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se quejó contra Dios porque firmaron ese edicto. Así dice, se enojó Dios, ¿por qué? No, vean lo que hizo. Dice, cuando supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, ¿y qué? Y daba gracias a Dios, daba gracias delante de su Dios, escuchen, como solía hacer antes. Siguió dando gracias. Hay una muy mala noticia para Daniel. Si tú oras a Dios, te van a meter al foso de los leones, la muerte segura. ¿Y qué hizo? Dio gracias a Dios, siguió orando como lo hacía antes. Él siempre oraba, él siempre daba gracias a Dios, como dice Efesios 5:20. Y en medio de esta mala noticia, ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Qué hacemos cuando recibimos una mala noticia? Debemos dar gracias a Dios. Cuando alguien te dice, sabes que no se va a poder lo que pediste, cuando Dios no te contesta como esperabas, cuando no pasa pues lo que tú querías, debemos dar gracias a Dios. Debemos orar y dar gracias a Dios. Aún Jonás, que al principio fue rebelde a Dios, ¿se acuerdan de Jonás? Que Dios le decía, Jonás, ve a Nínive, no voy. Jonás, ve a Nínive, no voy. Y así hasta que de repente Dios trató con él. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿Se lo tragó quién? Pues no era una ballena, no dice la Biblia, pero dice que un gran pez, un pez grande. Y cuando estaba dentro del pez, ya reflexionando, vean lo que dice Jonás 2:9, mas yo, con voz de ¿qué? De alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ahí en el bien, lo que tuvo que hacer Dios, pues, para hacerlo entender. Inmediatamente después de eso, ya el pez lo expulsó. Ahí lean la Biblia. Pero Jonás entendió, mis hermanos. Jonás entendió que debía alabar a Dios siempre. Un día a los apóstoles los agarraron presos por predicar el evangelio. Los metieron a la cárcel. Luego se hizo un concilio y le dijeron, miren, está bien, ya los vamos a dejar libres, pero no prediquen a Cristo. ¿Y saben cómo reaccionaron? Versículo 41 de Hechos 5. Ya los habían golpeado, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio enojados contra Dios. Amargados porque por servir a Dios, pues pura cárcel les dieron. Así dice. No, ¿cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y aquí el nombre se refiere a Jesucristo. ¿Salieron como gozosos después de haber padecido? Salieron gozosos, más bien era la expresión, salieron gozosos. Qué privilegio padecer por Cristo, dijeron ellos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por padecer por Cristo? Bueno, ¿realmente padeces por Cristo? Porque padecemos por Cristo cuando vivimos la palabra de Dios y cuando la predicamos. Vivir y predicar la palabra necesariamente te va a llevar a padecer por Cristo. Él lo prometió que seríamos aborrecidos en este mundo. Es una promesa, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, pero es un privilegio. Y ellos salieron gozosos, Señor, gracias porque padecimos por ti. Porque es un gran privilegio. Por eso dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ya vieron? Mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, ¿se dan cuenta el tercer momento en nuestras vidas que pasaremos? Momentos de aparente fracaso, de enfermedad, de dificultad, de aflicción. ¿Y qué debemos hacer? Dar gracias, glorificar a Dios, alabar a Dios. Un ejemplo de ello, y con esto concluyo por hoy, es Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo tenía una enfermedad en la carne? La Biblia no aclara qué es, pero sí habla que era una enfermedad en la carne. Vamos a leerlo. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. La carne es su cuerpo, un mensajero de Satanás
que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hemos estudiado este pasaje y entendemos pues que era una enfermedad. No sabemos qué es. Algunos dicen que quizá un problema en los ojos, otros que en las piernas. La Biblia no aclara qué es, pero sí aclara que es en la carne. Tenía una enfermedad. ¿Y qué hizo Pablo ante esa enfermedad? Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he declarado: estoy sano, estoy sano, estoy sano. Declaro, lo creo y lo recibo, estoy sano. ¿Así hizo Pablo? No, ¿verdad? El cristiano no decreta, no declara, no anda diciendo decreto. Han oído esas expresiones, ¿no? De que la gente le dicen, ¿tienes tal enfermedad? No, cancelo la enfermedad, yo declaro que estoy sano. No. Pablo nos enseña lo que debemos de hacer ante la enfermedad. ¿Qué hizo él? Dice, respecto a lo cual 3 veces he ¿qué? Rogado al Señor que lo quite de mí. La palabra rogar, parakaleo en el griego, significa clamar, suplicar, pedirle a Dios que se acerque a escuchar mi oración. Y hacerlo con humildad. Pablo rogó humildemente, no declaró, no decretó, él le rogó y le dijo, sáname, Señor. Estamos hablando de Pablo, siervo de Dios, encerrado por predicar a Cristo, un hombre de Dios, y tiene una enfermedad y le ruega a Dios 3 veces que lo sane. Esa expresión, 3 veces he rogado, significa en 3 momentos de su vida le rogó a Dios. Seguramente oró una vez, Señor, sáname, y el Señor no lo sanó. En otro momento, Señor, sáname, clamó, rogó. En 3 momentos de su vida le pidió que lo sanara. Pregunta, ¿lo sanó Dios? No. El siervo de Dios, versículo 9, ¿qué hizo Pablo ante, digamos, la respuesta no favorable a su petición? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, escuchen, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa palabra gloriarse, kaujomai del griego, significa jactarse alegremente. Pablo dice, con alegría recibo esta respuesta de Dios. Con alegría, él no se quejó, él no dijo, ¿por qué si soy tu siervo? Si te sirvo, he ido a predicar. Él inundó el evangelio, toda Asia la inundó del evangelio y Dios no lo sana, pero él entendía que Dios tenía un propósito y se glorió, se jactó alegremente, lo cual habla de una actitud de gratitud. ¿Quién puede hacer eso? Solo una persona llena del Espíritu. Darle gloria a Dios. Señor, te doy gloria porque para fortalecerme has permitido estas debilidades en mi vida. Ese es un hombre que entiende que aún las cosas difíciles que Dios permite tienen un propósito para bien. Por eso podemos darle gracias a Dios. La Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, lo dice así desde el versículo 7, fíjense. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y luego dice el versículo 9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Me alegra jactarme de mis debilidades. Sus debilidades era esa enfermedad. Él se alegraba de sus debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él se alegró en medio de la enfermedad. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que entiende que Dios es soberano y Él sabe por qué permite las cosas y que finalmente todo ayuda para bien, y entonces puedo darle gracias a Dios por todo eso. El mismo Pablo, con esto voy a concluir por hoy. El mismo Pablo un día escribió desde la cárcel la carta a los filipenses. Y ahí en la cárcel, probablemente por las fechas de la carta, Pablo estaba a punto de ser ejecutado, degollado según cuenta la historia. Él está en la antesala
digamos, de su ejecución por predicar a Cristo. Y miren lo que escribe en Filipenses 1:3. ¿Por qué me pasa esto? Dice Pablo. ¿Por qué estoy en la cárcel? Así dice. ¿Qué dice Pablo? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, filipenses. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Dio gracias a Dios. En este caso por los filipenses. No les escribió para decir, ay, pobre de mí, estoy en la cárcel, ay, pobre de mí. No, él daba gracias a Dios. Él estaba gozoso, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando como con gozo, rogando con gozo. Eso puede hacer una persona llena del Espíritu. La Biblia dice en Efesios 5:20 que demos gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y Primera de Tesalonicenses 5:18, miren lo que dice. Dar gracias a Dios en todo, porque ¿qué? Esto es la voluntad de Dios. Miren, vamos a continuar en 8 días esta segunda consecuencia de ser lleno, que es una vida de gratitud. Pero meditemos para terminar hoy. Número 1, ¿cuántos este año que está por terminar han tenido muchas bendiciones y favores de Dios? Levanta tu mano. ¿Qué debemos hacer? Dar gracias. Ahora, ¿cuántos están orando por algo que aún todavía Dios no le responde? ¿Qué debemos hacer además de pedir? Dar gracias. ¿Cuántos están ya pasando una aflicción, una dificultad, una enfermedad, un problema económico, alguna aflicción, alguna prueba? ¿Qué debemos hacer? Dar gracias a Dios siempre. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, tu palabra dice que debemos dar siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana aquí habemos muchos que tenemos tanto que agradecerte. Lo mencionaban los hermanos, la salvación, tu gracia, el habernos levantado, el perdón de pecados, tu Hijo Jesucristo. Son innumerables tus maravillas que has hecho en nuestras vidas y te damos gracias, Señor. Que aprendamos a ser agradecidos por todas las bendiciones, que nunca creamos que somos merecedores. Todo lo hemos recibido por gracia de tu mano y por eso te damos la gloria. Pero también en esta mañana habemos quienes están pidiendo pues por alguna necesidad en su salud, en su familia, en su economía. Tu palabra dice, gracias porque nos has oído. Yo te pido que aprendamos de Jesucristo y que hagamos eso esta mañana. Cada vez que estamos esperando una respuesta de ti, demos gracias simplemente porque nos has oído y porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y en tercer lugar, Señor, los que estén pasando una aflicción, una adversidad, una prueba, un problema de salud en su vida, en su familia, en su economía, que además de rogar como Pablo, te demos gracias en toda circunstancia. Pónganse de pie y hagámoslo delante de Dios. Dile ahí en tu lugar gracias. Ahora no le pidas nada, solo démosle gracias. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Dale gracias por todo lo que está haciendo ahora en tu vida. Y dale gracias por todo lo que hará. Dale gracias ahí. Quizás estás preocupado por un problema de salud, quizás estás preocupada por ese problema de salud. Haz como Josafat, humilla tu rostro delante de Dios y adórale. Dale gracias, alábale. Quizás estás pasando un problema en tu familia. Dale gracias a Dios, clamemos a Dios. Él es el que da, Él es el que quita. Sea bendito el nombre de Jehová. Bendito Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque tú nos has dado todas las cosas. Todo lo que tenemos, dice tu palabra en 1 Corintios 4:7, lo hemos recibido, Señor, y por eso a ti te damos la gloria, bendito Padre. Gracias por las bendiciones, gracias por los favores, gracias por tu amor, tu misericordia, la salvación, la vida eterna, todas las bendiciones. Cada día al levantarnos tenemos multitud de cosas por las que darte gracias. Pero en esta mañana también gracias por aquellas
necesidades, que estamos esperando tu respuesta, Señor. Te damos gracias porque nos has oído. Y gracias, Señor, también gracias por esa aflicción, ese problema y esa adversidad que hoy tenemos. A ti te damos la gloria y la honra, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a tu propósito han sido llamados. Y en esta hora, Señor, quiero pedirte por aquellas personas que estén escuchando o viendo por internet o aquí mismo, que aún no saben de su vida, qué va a pasar en su vida porque no te conocen como Señor y Salvador. Si hay alguien esta mañana que se ha dado cuenta que ni siquiera vive una vida de gratitud a Dios porque no ha creído en Él, quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en Marcos 1:15 que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. Si tú quieres hoy comenzar a tener una relación con Dios, si tú quieres hoy que tus pecados sean perdonados y que Él te dé el regalo de la vida eterna, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. No hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta tarde tú estás escuchando esto porque Dios quiere que procedas al arrepentimiento, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que si en esta hora tú estás escuchando esto y no sabes qué va a pasar el día que mueras, hoy arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo. Él tiene perdón de pecados y vida eterna por pura gracia para todo aquel que arrepentido deposita su fe en Jesucristo. No lo dejes para mañana. Ahí en tu lugar pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname mis pecados. Te he ofendido a ti, he vivido alejado de ti, estoy apartado de ti. Pero hoy sé que Jesucristo en la cruz del Calvario murió en mi lugar para pagar por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Creo en mi corazón que eres tú el único que me puede salvar, que me puede perdonar. Así es que esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Quiero que a partir de hoy seas el Señor de mi vida, mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.